Hola queridas hermanas, buenos días desde aquí del País Vasco en España. Mi nombre es Tete de Álvarez y es un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana para ustedes, en esta tarde para mí. Aquí ya son ahora mismo las 6 de la tarde. Bienvenidas a nuestro programa de La Mujer Virtuosa y gracias a Dios por el privilegio que Él me da de participar pues en este ministerio, en este servicio. Gracias, hermana Miriam, una vez más, como siempre, por su visión y por su deseo de ser de edificación para todas nosotras, las mujeres cristianas. Vengo un poco corriendo, voy a esperar un momentito para que se conecten algunas semanas más, pero les cuento que vengo corriendo porque ha sido un día de mucho correr. Los martes y jueves suelo dar una clase y salgo a las 5:30 de la tarde, con la hora de California serían las 8:30 de la mañana. Y está como a 20 minutos de aquí, así que apenas me dio tiempo de llegar corriendo y de comenzar con la transmisión. Y debo confesarlo, cada semana se me olvida, o bueno, cada vez que me toca, más bien, se me olvida cómo iniciar la transmisión en directo. Pero bueno, gracias a Dios está todo funcionando. Ya veo que hay algunas personas que se están conectando. Voy a leer algunos de los mensajes. Hermana Alicia, buenos días y muchas gracias también a ti, querida hermana, por tu trabajo con la mujer virtuosa y organizando todos los temas y las enseñanzas. También a la hermana Julimar Rivera, buenos días, hermana, buenos días. A hermana Judith Santos, buenos días. Ella dice, buenos días, hermanas, Dios las bendiga. Saludos desde Cuernavaca, tan bonito Cuernavaca. Saludos, hermana. Reciba un abrazo bien cariñoso de mi parte. Bueno, vamos a orar antes de comenzar para ir directamente a nuestro estudio de esta mañana y después voy a comentar algunas cosas, después leeremos algún pasaje en las Escrituras, pero vamos a orar primero. Amado Padre, te damos tantas gracias por tu amor tan grande, tu cuidado, tus bendiciones. Señor, gracias por amarnos, gracias por tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de reunirnos, aunque sea a la distancia, por este medio, para estudiar tu palabra, para aprender, Señor, para conocerte más y también para conocer la condición de nuestros corazones. Te pido, Padre amado, que tú bendigas la enseñanza de esta mañana, de esta tarde. Padre amado, que tú uses tu palabra para hablarnos, que tu Espíritu Santo pueda obrar libremente en nuestros corazones. Señor, que nos des la gracia para ver nuestras propias faltas y para cambiar. Y te ruego, Padre amado, que tú nos hables, que tu nombre sea glorificado. Y Señor, te pido que tú bendigas a cada una de las hermanas que está escuchando esta lección también. Señor, que tú obres en el corazón de cada una conforme a su necesidad y gracias porque tú tienes el poder para hacerlo. Te amamos, Señor, te bendecimos, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, permítanme un momentito. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio en esta mañana. Ya vi ahí algunas otras hermanas que se han conectado. Está bien la hermana Lucero. Hermana Lucero, muchos saludos desde aquí, desde España. Te mando un abrazo con mucho cariño. Está la hermana Laura Hernández desde Guanajuato, desde León, Guanajuato. Saludos, hermana. Y también la hermana Susi Vadillo. Bueno, el tema que me asignaron o que me pidieron preparar para esta mañana, me imagino que es porque todavía estamos en el mes de febrero, estamos en el mes del amor, ¿verdad? Tan conocido, tan famoso. Y me pidieron preparar esta clase. El tema de la clase es el amor del mundo versus el amor bíblico. Pero la verdad es que yo estaba pensando si no más bien deberíamos decir
el amor carnal versus el amor espiritual. Creo que entender la diferencia entre estas dos clases de amores y lo natural que es para nosotras dejarnos llevar por la carne, quizás nos ayude a corregir las cosas en las que fallamos y que quizá no entrarían en la categoría del mundo como tal. A veces pensamos que las cosas del mundo son aquellas cosas pues que no hacemos en la iglesia, en otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, si no es un amor impuro o ilegítimo o un amor fuera del matrimonio, entonces lo consideraríamos pues un amor bíblico. Pero yo creo que el término del mundo no siempre lo empleamos correctamente, porque en sí las cosas que son del mundo son cosas que son demasiado comunes para nosotras, quizás más de lo que nos gustaría reconocer. Y por eso pienso que a veces nos resulta muy fácil como creyentes, como una persona que ha nacido de nuevo, que es fiel a una iglesia, considerarnos a nosotras mismas o actuar como si ya no formáramos parte de ese grupo del mundo o como si las cosas del mundo ya no nos afectaran, como si ya estuviéramos vacunadas de esas cosas. Y por lo mismo a veces quizás somos mucho más mundanas de lo que quisiéramos reconocer, de lo que nos gustaría reconocer. Hablamos del mundo como si fueran cosas ajenas a nosotras, simple y sencillamente porque asistimos a una iglesia, pero también a veces con cierto menosprecio hacia aquellos que no tienen la suerte de ser creyentes como nosotros o de haber llegado al nivel de madurez y de espiritualidad que nosotras tenemos. O quizás porque a lo mejor no están en la iglesia correcta y pues por lo tanto pues no tienen la bendición tan grande de ser como nosotras. Y hermanas, a veces yo creo que eso es un error muy grande porque encima no nos permite reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros límites y corregir aquello que tenemos que corregir. Hablamos del amor del mundo como si fuera un sentimiento o una emoción del que ya hemos sido curadas, y del amor bíblico como si fuera una cualidad inherente y natural de cada uno que ha nacido de nuevo. Ahora bien, es verdad que es necesario nacer de nuevo para poder conocer el amor de Dios y poder dar esa clase de amor a otros. Nosotros que hemos nacido de nuevo hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Eso nos dice 2 de Pedro 1, versículo 4. Y en 1 de Juan 4, vamos a ir allí, vamos a 1 de Juan capítulo 4. Allí nos dice que para aprender y llegar a amar como Dios nos ama, tenemos que entender el amor que Él nos ha dado. 1 de Juan 4, a partir del versículo 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En este pasaje claramente Juan nos dice que para poder amar a otros, para poder entender verdaderamente lo que es el amor, tenemos que haber experimentado el amor de Dios, así que tenemos que haber nacido de nuevo. Pero habiendo dicho eso, es importante que recordemos, que entendamos que el simple hecho, simple es por decirlo de alguna manera, pero que el simple hecho de haber nacido de nuevo o de ser cristianos no pone en nuestros corazones de manera automática esa clase de amor para que lo demos a otros. Ahora tenemos la oportunidad de conocerlo, de aprender de él y de transmitirlo, pero tenemos que aprender de él, tenemos que aprender a conocerlo.
Entonces, el hecho de haber nacido de nuevo no hace que esa clase de amor sea inherente en nosotras, pero como muchas de las cosas que pasan en la vida cristiana, aprender a amar con esta clase de amor es un proceso. El nuevo nacimiento es el inicio, pero comenzamos un proceso de crecimiento, un proceso de santificación, un proceso de madurez. Y amar de esta manera, para poder amar de esta manera, tenemos que pasar por un proceso que requiere de renovar nuestra mente y de hacer morir lo terrenal en nosotros. O sea, tenemos que hacer morir las actitudes, los comportamientos y los hábitos de la carne. Así que me voy a referir más bien a esta lección como el amor carnal y el amor espiritual. Porque igualmente a veces pensamos que un amor carnal o que algo que es de la carne son solamente cosas que implican pecado profundo. Y no es así. Son más bien cosas que son controladas por nuestra carne, por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, de la misma manera en que podemos llegar a equivocar el término mundano, a veces también podemos llegar a equivocar el término carnal. Pues cuando hablamos de las cosas de la carne, tendemos a pensar en cosas sensuales, impuras, indecentes e inmorales. Sin embargo, según lo que la Biblia nos enseña, las características de las cosas de la carne, la verdad es que caen mucho más cerca de casa de lo que nos gusta reconocer. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo nos enseña las preciosas y perfectas características del amor de Dios, del amor perfecto, del amor que nosotros como creyentes deberíamos sentir y demostrar a otros. Pero el problema no es que ignoremos esas características. El problema real es que las vemos como cualidades que podemos llegar a desarrollar con buenos propósitos, buenos deseos, fuerza de voluntad, una buena comprensión de lo que cada cualidad quiere decir, y estudiamos y buscamos el significado de cada palabra en el griego y los sinónimos en español y ejemplos de personas que han entendido y han vivido todas o algunas de estas cualidades, y nos esforzamos por practicarlas y terminamos frustradas y sintiéndonos inútiles, fracasadas y culpables porque nos damos cuenta de nuestra propia incapacidad de amar sin irritarnos, sin buscar lo nuestro, sin guardar rencor, especialmente cuando alguien a quien amamos nos hace daño, nos falla o nos decepciona o nos traiciona, sin sentir envidia o celos porque no somos el centro del universo de la persona amada, sin orgullo porque pensamos que merecemos más, sin tratar de manipular a esas personas que decimos amar, usándolas más bien para nuestra satisfacción y beneficio personal, sin ofendernos cuando nos sentimos que no somos bien correspondidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que aquí podríamos seguir añadiendo cualidades que no cumplimos. Pero ¿por qué, si conocemos las cualidades bíblicas del amor y conocemos claramente la diferencia entre lo que sería el amor bíblico, porque conocemos esas características, y el amor del mundo o el amor carnal, porque la verdad es que en realidad no nos hace falta ni una clase ni ser muy observadoras para ver la diferencia entre estas clases de amor? ¿Por qué seguimos luchando, batallando y sufriendo? Porque no podemos amar de verdad y de todo corazón con amor verdadero. El problema fundamental es que nuestro corazón sigue estando afectado, influenciado e infectado por nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Es verdad que si hemos creído en Cristo como Salvador, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido hechas nuevas criaturas, si hemos experimentado el amor de Dios, también es verdad que la Biblia nos exhorta a nosotros los creyentes a que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y necesitamos la exhortación
porque de manera natural eso es lo que hacemos. En Romanos capítulo 7, Pablo nos explica por medio de su propia lucha personal, la lucha, valga la redundancia, la lucha constante que hay en nuestros cuerpos y mente. Y entre nuestra carne, nuestra naturaleza de pecado, que se alimenta de las emociones, y el Espíritu que ahora mora en nosotros y que nos transforma y fortalece mediante la fe. Ambas partes de nuestro ser son dominadas por medio de nuestros pensamientos, tanto la carne, tanto nuestras emociones, como nuestro espíritu, como nuestra manera de pensar, son alimentados por nuestros pensamientos. En Romanos 8 nos dice cómo de alguna manera el espíritu o la carne van a dominar nuestras vidas, así como también las consecuencias que experimentamos dependiendo de quién nos domine, a quién le cedamos el control. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8 y vamos a leer los versículos del 5 al 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En este pasaje encontramos 3 verbos que nos muestran una progresión, pero también la manera en la que formamos algunos hábitos. Y estos verbos los encontramos en los versículos del 5 al 9. Y son pensar, ocuparse y vivir. Pensar literalmente quiere decir pensar así. Los que son de la carne, podríamos traducir así el versículo, los que son de la carne piensan así, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan así, en las cosas del Espíritu. Después vemos que después de pensar, se llega uno a ocupar. Esta palabra ocuparse, que es la misma palabra designios en el versículo 7, se refiere a una actitud mental habitual o característica que determina cómo uno interpretará y responderá a situaciones, porque el tener una mente habituada a pensar e interpretar las situaciones controlado por la carne es muerte, así es como podríamos traducir este versículo, pero el tener una mente habituada a pensar e interpretar las situaciones controlado por el Espíritu es vida y paz. Entonces, si estamos pensando conforme a la carne, si pensamos así conforme a la carne, nos vamos a ocupar, vamos a desarrollar una actitud mental habitual o característica, y eso es lo que nos va a guiar a interpretar todas las situaciones de la vida. De la misma manera, si pensamos así, como en las cosas del Espíritu, vamos a desarrollar una actitud mental habitual o característica que nos va a ayudar a interpretar las situaciones conforme al Espíritu. Y luego el siguiente verbo que encontramos es vivir. Esto tiene la calidad o la cualidad de ser de cierta manera, de cierta forma, tener la esencia o la naturaleza de algo. También quiere decir que es parte natural o intrínseca
de cierta característica. Podríamos traducir el versículo así. Esto sería el versículo 8 y 9. Por cuanto los designios, la actitud mental habitual o característica que determina cómo interpretaremos y responderemos a las situaciones, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermana, eso es muy importante que lo entendamos. Yo no puedo vivir la vida espiritual en mi carne. No puedo vivir la vida espiritual habituada a pensar y a actuar conforme a mi carne me lo dicta. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven, o en otras palabras, los que tienen la cualidad de ser carnales, no pueden agradar a Dios. Entonces es muy importante que entendamos cómo estamos viviendo, quién nos está controlando. ¿Nos controla nuestra carne o nos controla el Espíritu de Dios? Estamos habituadas a pensar, a actuar, a interpretar las diferentes situaciones de la vida conforme a nuestra carne. Ahora, nuestra carne se alimenta de las emociones. Si estoy enojada, respondo enojada, conforme a la carne. Si tengo celos, respondo celosamente, conforme a la carne, etc. Entonces, ¿qué me controla? ¿Me controlan la carne o me controla el Espíritu de Dios? Mientras pensemos, nos ocupemos y vivamos conforme a la carne, en otras palabras, mientras nuestra mente siga siendo dominada por nuestra naturaleza pecaminosa, seremos completamente incapaces de amar a los demás, ya sea en nuestras relaciones más íntimas, puede ser en nuestro matrimonio, puede ser con nuestros hijos, puede ser con nuestros amigos, con los hermanos de la iglesia, con nuestros vecinos, con el extraño con el que nos cruzamos en el autobús o en la tienda. Seremos incapaces de amar a los demás como Dios nos ama. Y por lo tanto, seremos incapaces de reflejar el amor de Dios hacia otros. Amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos ya es difícil. Pero amar como el Señor Jesucristo nos mandó, Él dijo que nos da un nuevo mandamiento. Y ese nuevo mandamiento es que amemos al prójimo como Él nos ha amado a nosotros. Eso ya pone el listón sumamente alto. Muy, muy difícil de alcanzar, especialmente en nuestras propias fuerzas. En Romanos 12, versículo 2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformar quiere decir llegar a ser o convertirse a algo, llegar a ser similar a algo en nuestro comportamiento o socialmente. Y tiene la idea de llegar a ser formado o moldeado siguiendo un patrón, un cierto patrón. Y hermanos, ¿cómo evitamos ser conformadas al mundo? Pues por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. En otras palabras, necesitamos un reseteo. Hace poco estaba fallando alguno de nuestros aparatos, no sé si era el radio del teléfono, perdón, el teléfono del coche. Algo le estaba fallando y yo pensé, bueno, si lo reseteo, y me daba la opción, viendo en el menú, daba la opción de volver a poner las instrucciones de fábrica. Entonces dije, bueno, seguro que si hago eso se arreglará, y di a eso, no se arregló, pero borró toda la información que había allí. Pero nosotras necesitamos un reseteo, necesitamos borrar toda la información que tenemos y empezar a llenar nuestras mentes con una información nueva. Tenemos que dejar la vana manera de vivir de la cual nos rescató el Señor, que recibimos de nuestros padres, y tenemos que comenzar a vivir
a llenarnos de una vida nueva, llenarnos de la vida de Dios, de la palabra de Dios, del pensamiento de Dios. No amamos con el amor de Cristo, hermanas, no porque no lo hayamos recibido o porque no lo hayamos experimentado, sino porque vivimos siguiendo el patrón de pensamiento de nuestro propio corazón, que es pecador, es engañoso y es perverso. En lugar de pensar, ocuparnos y vivir controlados por el Espíritu Santo, que mora en nosotros y que quiere y puede renovar y transformarnos con el poder de su palabra. Así que, hermanas, primero que nada tenemos que examinar cuál es la condición de nuestro corazón. ¿Qué hábitos de pensamiento estoy siguiendo? ¿Estoy siendo controlada por mi carne o estoy siendo controlada por el Espíritu? En mis relaciones más íntimas, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, ¿soy controlada por mi carne o soy controlada por el Espíritu? El amor que muestro en estas relaciones, en mi matrimonio, a mi marido o a mis hijos, ¿es un amor que refleja al Espíritu Santo o es un amor que refleja mi propia carne? ¿Estoy tratando de amarlos a ellos como Dios quiere que los ame? ¿O en realidad más bien los estoy usando como un instrumento para satisfacerme a mí misma? Tristemente podemos caer en eso. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos, no por su religiosidad, no por su conocimiento, no por sus normas, no por sus estándares, no por su conocimiento de la Biblia, sino por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto hay en ti y en mí? ¿Qué fruto hay en nuestras relaciones? ¿Qué fruto hay para aquellos a quienes decimos que amamos? ¿Qué fruto ven ellos? Para poder examinar nuestros corazones, para poder ver la condición de nuestros corazones, vamos a hacernos un examen médico y vamos a revisar dos órganos que están intrínsecamente relacionados, aunque probablemente un especialista nunca lo diría. Pero en la Biblia están tan estrechamente relacionados que uno es afectado por el otro. Y estos órganos son el oído y el corazón. Vamos a hacernos este examen estudiando la conocida parábola del sembrador. Todas nosotras debemos examinar cuál es la condición de nuestro corazón. Solo cuando reconocemos esa condición y nos arrepentimos, podemos ser transformadas y dar fruto que dé gloria a Dios con perseverancia. Cada una de nosotras puede llegar a amar con un amor bíblico, con un amor divino, por medio de entender y corregir la condición de su corazón. Esta parábola la encontramos en los evangelios sinópticos, así que encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a leer el texto de Lucas que se encuentra en el capítulo 8, versículos del 4 al 15 y después vamos a leer también la primera parte del versículo 18. Lucas 8, 4 al 15 y 18a. Dice así: Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. La otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen,
Y luego que viene el diablo, quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y la primera parte del versículo 18 dice: mirad pues cómo oís. En esta parábola, el Señor nos habla de diferentes terrenos y cada terreno representa el corazón. Ahora, esta parábola suele usarse para hablar de cuál es la respuesta de la gente respecto al Evangelio. Pero en sí, más bien, es una respuesta de la gente en general a la palabra de Dios. Todas nosotras, creyentes y no creyentes, respondemos de alguna manera a la verdad, instrucción, consuelo y exhortación de la palabra de Dios. Así que cada uno de estos terrenos o cada uno de estos corazones puede ser un reflejo de nuestro propio corazón. Por eso es un buen lugar para examinarnos. Tu capacidad de amar se ve limitada, estorbada o fortalecida dependiendo de tu respuesta a la palabra de Dios. Entonces, el primer corazón del que vamos a hablar es aquel que está junto al camino. El primer terreno que el Señor menciona son los de junto al camino. Este terreno está endurecido. La semilla no puede penetrarlo. Normalmente los caminos se marcan o se endurecen, especialmente hablando de los senderos que se forman en los montes o en los valles, porque son transitados de manera continua. Aquí en el País Vasco vivimos en una zona de mucho monte. Hay muchos montes, hay muchos valles, hay mucho campo por el que la gente camina. Y la gente aquí practica mucho lo que es el senderismo. De hecho, el camino que lleva desde el pueblo de Segama a nuestro caserío de Ayerdi, es un camino que se ha formado por el uso. Con el paso del tiempo ha sido andado principalmente, ahora ha sido transitado por coches también, y es un camino que está endurecido. Nada podría penetrarlo. Ahí no hay hierba. Todo alrededor son bosques, hay hierba, hay flores, pero lo que es el camino en sí mismo, no hay nada. Hay piedras, hay tierra, pero no hay nada porque está endurecido. Es un camino que se ha endurecido porque se ha transitado mucho. El Señor Jesucristo dijo que las personas que tienen un corazón endurecido son los que oyen la palabra, pero por influencia del diablo, nos dicen algunos de los evangelios. Ahora, en cada uno de los evangelios encontramos algún dato que complementa esta definición o esta historia. En alguno de ellos dice que por el diablo no la creen. Viene el diablo y quita inmediatamente la palabra y no la creen, o sea, no confían en la palabra que han escuchado. Tampoco la entienden y la olvidan fácilmente. En Lucas nos dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, es verdad que esta palabra salvar puede hacer referencia a la salvación del alma, al hecho de no haber sido salvo, de no haber creído en Cristo como Salvador, de no tener la vida eterna. Y es posible que la persona que está endurecida ni siquiera haya sido salva. Pero también es verdad, hermanas, que esta palabra salvar, puede significar sanar o curar, que es el hecho de restituir la salud que se ha perdido o aplicar al enfermo los remedios necesarios para que se sane. La palabra de Dios no solo tiene el poder de salvar nuestras almas, sino también tiene el poder de restaurarnos y de transformarnos para librarnos de la situación emocional enfermiza en la que nos encontramos por la dureza de nuestro corazón. En Isaías 55
Isaías capítulo 55, se nos dice que la palabra de Dios no volverá vacía. Dice en el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Nos dice que no volverá vacía, pero entonces, ¿por qué si la semilla cae junto al camino no da fruto? No es porque la palabra de Dios no tenga poder. Es simple y sencillamente porque por la dureza de nuestro corazón no confiamos en la palabra. Nosotros no somos instrumentos pasivos ante el poder de la palabra. Es verdad que la palabra de Dios tiene poder, pero si mi corazón está endurecido y no responde a la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a hacer su obra. Nos dice aquí que la palabra de Dios va a cumplir su propósito, pero ¿cuál es ese propósito? Eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque si solo decimos va a cumplir su propósito, va a hacer aquello que yo quiero, pues la siguiente pregunta importante debería ser, ¿y cuál es ese propósito? Y el propósito de la palabra de Dios es transformarnos, es cambiarnos completamente. En el versículo 13 aquí mismo, mira la transformación que obra la palabra de Dios, las palabras que usa Isaías para pintarnos este cuadro de lo que Dios está haciendo. Nos está hablando de plantas. Yo no soy muy de plantas, no entiendo mucho de plantas. Pero lo que sí entiendo es que si tú le echas agua a un rosal y el clima lo acompaña y todas esas cosas, pues lo único que vas a obtener es un rosal más grande, ¿verdad? Pero el cuadro que nos pinta aquí es uno de una transformación completa. Dice en el versículo 13, en lugar de la zarza, el versículo 11 dice que la palabra de Dios va a cumplir aquello para lo que es enviada, va a ser prosperada para cierto propósito. Y el versículo 13 dice, en lugar de la zarza, crecerá ciprés. Ahora no dice, en donde está la zarza habrá una zarza más grande, no. Habrá algo que es completamente diferente a lo que estaba. Y después dice, y en lugar de la ortiga, crecerá arrayán. La ortiga es una planta, aquí tenemos muchísima ortiga en los campos, y es una planta que tiene muchas propiedades medicinales, pero que además que es fea, es una plaga, quema, pica, o sea, uno la toca y pica de una manera espantosa, puede ser un tormento. Pero no dice aquí que la palabra de Dios va a hacer que crezca una ortiga más grande o una ortiga mejor incluso. No, dice que en lugar de la ortiga va a crecer algo completamente diferente. Va a crecer arrayán. Hermanas, la palabra de Dios, Dios la manda a nuestras vidas, nos la da para transformarnos. No solo para hacernos un poco mejores, no para sacar una mejor versión de nosotras, sino para sacar algo completamente diferente, algo que no es natural en nosotras. Pero si mi corazón está endurecido, no voy a recibir la palabra de Dios. El corazón puede endurecerse porque está acostumbrado a seguir un hábito de pensamiento erróneo. ¿Recuerdas? Comenté que los caminos se forman por el paso habitual, porque hay gente que pasa por ese mismo camino una y otra vez. Y sabes, a veces eso pasa en nuestras mentes. En nuestra mente, nuestro corazón está endurecido porque ha formado un hábito de pensamiento y tiende a ir al mismo lugar equivocado, una y otra vez. Eso es natural porque es el camino más fácil. Nuestra mente está acostumbrada a seguir ese camino y lo ha seguido tanto que está endurecida. Está endurecido. Entonces lo que necesitamos hacer es cambiar por completo la dirección de nuestros pensamientos. Tenemos que reconocer
que al hacer esto, al andar siempre por el mismo camino, seguir el mismo patrón de pensamiento, lo que hemos hecho es que le hemos concedido permiso al enemigo, le hemos cedido terreno y le hemos concedido permiso para que edifique fortalezas en nuestras mentes y para formular argumentos que se levantan con altivez contra el conocimiento de Dios. Eso nos dice 2 Corintios 10, capítulo 10, versículos 3 al 5. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues la dureza de nuestro corazón. Hemos cedido terreno, un terreno que ha sido hollado por el enemigo, un terreno que ha sido edificado, en el que hemos permitido que se edifiquen fortalezas, en el que hemos levantado argumentos que se levantan con altivez contra el conocimiento de Dios. Y el resultado es dureza de corazón. ¿Cuál es la solución? La renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que dejar de seguir el camino fácil, ese camino conocido, habitual, y empezar a andar en la verdad. Empezar a dejar que el martillo de la palabra de Dios rompa nuestro corazón. Hermana, ¿cómo respondemos tú y yo a la instrucción de la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos muestra algo en nuestro corazón? Hacemos como, qué bueno el mensaje, y nos vamos y olvidamos por completo lo que hemos escuchado. O pensamos que eso sería bueno para el de al lado, pero nunca lo aplicamos para nosotras. La recibimos, la creemos, la entendemos y la vivimos, o por el contrario, hacemos oídos sordos a la palabra de Dios y somos incrédulas. Nosotras como creyentes podemos endurecer nuestro corazón. Recuerda a los discípulos después de la resurrección. El Señor dice que se enojó, los reprendió por la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que les habían llevado el mensaje, la palabra, las noticias de su resurrección. Ahora te preguntarás, hermana Tete, ¿y qué tiene que ver todo esto con el amor? Todo. No podremos amar con el amor de Cristo en ningún tipo de relación si nuestro corazón está endurecido, porque nuestro amor por otros será simple y sencillamente un reflejo de la condición de nuestro corazón. Así que piensa, ¿cómo está tu corazón? ¿Endurecido? ¿Controlado por tu carne, por tu mente que no ha sido renovada? Entonces tenemos que empezar a arreglar desde ese punto, desde la raíz, el problema, para poder amar como el Señor nos amó. En segundo lugar, el segundo terreno del que habla el Señor son los pedregales. El segundo terreno son los pedregales. Estos, dice el Señor Jesucristo, son aquellos que en el momento reciben la palabra con gozo, pero son de corta duración. Ese gozo dura poco tiempo, porque no tienen raíces, no tienen un buen fundamento, son superficiales y por lo tanto, cuando vienen las pruebas, la tribulación o la persecución, nos dice en los diferentes evangelios, luego tropiezan y se apartan. Literalmente la palabra tropezar quiere decir descreer. En otras palabras, dejan de creer, dejan de confiar en la palabra. También quiere decir quedan consternados. Están tan, wow, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Yo que merezco un trato diferente, yo que merezco mejor, ¿cómo es posible que me estén pasando estas cosas? Quedan tan consternados que se apartan. En Lucas usa la palabra apartarse, que quiere decir literalmente el abandono de una postura intelectual. Fácilmente se apartan, se alejan, cambian su manera de pensar. Acababan de recibir la palabra con gozo, estaban quizás empezando a crecer, parecía gente que tenía muy prometedora, ¿verdad? Con talentos, con ganas de crecer, pero de repente vino una prueba y se desanimaron y se apartaron.
Este apartarse no se refiere necesaria y literalmente a alejarse físicamente de un lugar. O sea, no es gente que necesariamente deja de ir a la iglesia. Podemos apartarnos del Señor, podemos apartarnos de su palabra, podemos dejar de seguir a Cristo en los bancos de la iglesia. C.S. Lewis dice en su libro Carta del Diablo a su sobrino, le escribe supuestamente el diablo a su sobrino hablándole de su paciente, ¿verdad? El hombre al que tiene que estorbar para que nunca llegue al cielo. Y le dice, bueno, no pasa nada que él que comience a ir a la iglesia, solo no dejes que preste atención, solo distráelo con los zapatos de la hermana, con la apariencia que tiene, con la ropa que lleva, con lo que parece que no es digna de estar allí. Deja que se distraiga con esas cosas. Y hermanas, eso es todo lo que se necesita para apartarnos. Podemos seguir yendo a la iglesia, como bueno, no voy a dejar, no quiero que nadie piense mal de mí, voy a seguir yendo a la iglesia, pero mi corazón ya no está allí. Y podemos apartarnos completamente de la vida práctica, de la enseñanza en la vida práctica. Estas personas, como característica, dejan de confiar en Dios cuando vienen las dificultades. ¿Cómo pues van a buscar refugio y ayuda en el Señor en medio de las pruebas? Si cuando viene la dificultad se apartan, dejan de confiar en la palabra de Dios, por tanto dejan de confiar en Dios, ¿cómo van a buscar ayuda? Pero hermanas, tenemos que preguntarnos, ¿cómo respondemos nosotras? ¿Cómo respondemos tú y yo en la adversidad? Hace unos días hablaba con una hermana muy querida y ella me decía, cuando una persona está de verdad caminando con el Señor, nada la mueve, porque Él es su roca. Y hermanas, eso es verdad. Si de verdad estamos caminando con el Señor, pueden venir las circunstancias que sean, las pruebas que sean, y vamos a mantenernos firmes. Vamos a mantenernos siguiendo al Señor, porque Él es nuestra roca. ¿Y qué tiene que ver esto con el amor? Pues otra vez, todo. Aquellos que en sus relaciones, cualquiera que éstas sean, enfrentan la adversidad, las decisiones, las pruebas, abandonan la fe. O sea, dejan de confiar en las instrucciones que el Señor nos ha dado para arreglar los conflictos. Y en algunos casos, porque se han conformado a la manera de pensar del mundo, incluso abandonan sus relaciones. Quizás piensan cosas como, esta relación no me está dejando nada bueno, mejor la dejo y me busco una nueva. Este matrimonio me está afectando, estoy siendo manipulada y demás, mejor me divorcio y hasta aquí llegamos. O incluso a veces hasta con los hijos, ¿verdad? Mi hijo me ha decepcionado, ya no lo voy a considerar siquiera como un hijo. Tristemente eso es algo que pasa y pasa mucho más de lo que nos imaginamos. Una persona que reacciona así se ha ocupado, ha pensado, se ha ocupado y está viviendo conforme a su carne. Se ha conformado a la manera de pensar de este mundo y sus frutos lo demuestran. Debemos renovar nuestro entendimiento para poder pensar, ocuparnos y vivir de acuerdo a las cosas del Espíritu, pues solamente así, hermanas, podremos amar como Dios nos ha amado, porque nuestro amor por otros será un reflejo de la condición de nuestro corazón. El tercer terreno es entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero nos dice la Biblia que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas y los placeres de la vida la ahoga y se hace infructuosa, o sea, no permite que dé fruto. Tristemente hay muchas relaciones de todos los tipos que fracasan por esto. El corazón está tan distraído por las cosas del mundo, por las cosas terrenales, por las cosas de esta vida, por los afanes, el estrés, la ansiedad, la depresión, las preocupaciones, los problemas emocionales, por la codicia, como lo dice Marcos, que es el deseo
maligno y autoindulgente que quita a Dios de su lugar. Y también por un deseo desmedido de placer, de pasarlo bien, de más ocio, más diversión, etc. Todas estas cosas ahogan la palabra. Y recuerda que primero debemos amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente. Y entonces podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero cuando nuestro corazón está tan afanado y distraído por otras cosas, ni amamos a Dios, ni amamos a nuestros prójimos como yo os he amado, como nos dice el Señor. El único remedio es la renovación de nuestro entendimiento para poder poner nuestro enfoque en lo que es verdaderamente importante. Esa es la única manera en que podremos amar con un amor como el de Dios. Porque no te olvides nunca que nuestro amor por otros será un reflejo de la condición de nuestro corazón. Y finalmente, el último terreno que el Señor menciona es la buena tierra. Y dijo que estos son los que oyen la palabra y con corazón bueno y recto la reciben, o sea, la aceptan, tienen una respuesta favorable para cambiar y hacer lo que es correcto y adecuado. Entienden la palabra, la retienen, la escuchan, prestan atención y responden en conformidad. Y también dice que dan fruto con perseverancia. Eso quiere decir con paciencia, resistencia firme, con el poder de resistir en medio de la adversidad, las dificultades o el estrés. Se refiere a la fortaleza interior necesaria, a esperanza o a constancia. Estos son los que, habiendo oído, son convencidos de su necesidad, de su propio pecado, se arrepienten y son transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Piensan, se ocupan y viven para el Espíritu. No son controlados y dominados más por su carne. ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Ya sabes la respuesta, ¿verdad? Todo. Estos pueden amar como Dios ama porque su vida está dando fruto. ¿Recuerdas? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Ellos pueden amar porque su amor por otros es un reflejo de la condición de su corazón. ¿Y cuál es el fruto de sus vidas? Pues en Gálatas 5, 22 al 23 nos habla del fruto del Espíritu. Ellos están viviendo controlados por el Espíritu y el Espíritu está produciendo fruto en sus vidas, que se ve reflejado en toda su manera de vivir, incluso en sus relaciones. ¿Y cuál es la primera característica de este fruto? El amor. ¿Qué clase de amor? Pues el amor como el de 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, versículos del 4 al 8 nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Queremos amar con esa clase de amor? ¿No es verdad? Pues entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos domine, nos controle. Debemos pensar, ocuparnos y vivir conforme a las cosas del Espíritu. Y hay algunas cualidades que a mí me llamó muchísimo la atención ahora que estaba estudiando, pero estas últimas cualidades que menciona acerca del amor, podríamos relacionarlas claramente con la condición de nuestro corazón mencionado en la parábola del sembrador. En primer lugar dice que se goza de la verdad, se regocija junto con otros en la verdad de la palabra, especialmente en la verdad del Evangelio. No está endurecido, no es como los de junto al camino. También dice todo lo sufre, en todas las circunstancias resiste, incluso si es desagradable o difícil. Todo lo cree, en todas las circunstancias de la vida confía, no como los que están en pedregales. Todo lo espera. En todas las circunstancias desea, a eso se refiere esta palabra esperar,
a un deseo, un anhelo, un aguardar o suspirar por Dios mismo, que es el objeto de su esperanza. Él es el objeto de su esperanza y sus propósitos son el anhelo del corazón de una persona que ama de esta manera y no como los que crecen entre espinos. Y finalmente, todo lo soporta. En todas las circunstancias, resiste, soporta, persevera, permanece con valentía, exactamente como los que son o cuyo corazón es buena tierra. Hermana, entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Con cuál de estos terrenos te sientes identificada? Quizás si habláramos solamente del amor del mundo y del amor bíblico, pensaríamos o diríamos como, no, yo amo con amor bíblico. Pero ahora viendo la condición de nuestros corazones, examinando nuestros propios corazones, quizás podemos darnos cuenta que nos falta bastante, que hay cosas que tenemos que arreglar, que tenemos que renovar nuestra mente para poder ser transformadas y poder amar con la clase de amor con la que el Señor nos amó. Si queremos amar con el amor de Dios, más que tratar de entender y descifrar cómo es el amor del mundo y cómo es el amor bíblico, necesitamos examinarnos a nosotras mismas y ver qué hábitos de pensamiento estamos siguiendo. ¿Estamos conformándonos a la manera de pensar del mundo o estamos siendo transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento? ¿Estamos pensando, ocupándonos y viviendo para la carne o para el espíritu? Sea lo que sea, va a dar fruto. Y ese fruto va a poner en evidencia la condición de nuestro corazón. Si vivimos conforme a la carne, nos dice la Biblia, no podemos agradar a Dios y por lo tanto no podemos amar a otros de la manera que Dios quiere que amemos. Recuerda que nuestro corazón solo puede ser un reflejo de la condición, que nuestro amor solo puede ser un reflejo de la condición de nuestro corazón. Y eso será evidente. No por lo que sabemos. Hermana, no es por el conocimiento que podamos tener, ni tampoco es porque por el largo de nuestras faldas o por nuestras normas estrictas o por nuestros estándares justos. No, será evidente por nuestro fruto. Que el Señor nos ayude a vivir conforme al Espíritu para que podamos amar a otros de la manera que Él nos amó. Espero, hermanas, que esto nos ayude, que examinemos sinceramente nuestros corazones, que corrijamos lo que haya que corregir y permitamos que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Y nosotras, que pensemos, nos ocupemos y vivamos enfocadas en las cosas del Espíritu. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra, gracias Señor, por tu misericordia tan grande que sigue obrando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser honestas delante de ti, a examinar nuestros corazones, a ver el fruto que hay en nuestras vidas. Y, Señor, déjanos ver cómo está nuestro corazón y ayúdanos, danos la gracia para corregir lo que sea que tengamos que corregir, que podamos amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y que podamos, Señor, amar a otros como tú nos has amado. Gracias, Padre amado. Dejamos el resto, el fruto, Señor, la obra de tu palabra en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, que el Señor les bendiga, que tengan un buen día. Y nos vemos la próxima vez. Les mando un abrazo muy fuerte con mucho cariño desde aquí del País Vasco en España.